asistencia. Y vamos allá a Colosenses, hermanos, capítulo 1. Nomás no podemos salir de este capítulo, pero, hermano, la información que la Biblia nos da, si nos involucramos, nos metemos a fondo, podemos sacarle temas y pasajes interminables. Entonces vamos a continuar aquí con la serie. Estamos en la parte 6, si no me equivoco, en la sexta parte de esta conferencia del estudio que estamos llevando a los Colosenses, y estamos en una sección que hemos estado estudiando que le hemos llamado la preeminencia de Cristo. Ahora, dice la palabra de Dios ahí, antes de empezar con el mensaje, dice Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice ahí: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos permite, Señor, venir y estar, Señor, presentes en este lugar para poder cantarle, para poder externar, Señor, nuestras necesidades, peticiones, que, Señor, aunque no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, Señor, sabemos que usted aún así conoce nuestras necesidades, nuestros corazones, nuestros deseos. Y, Señor, en esta noche le queremos dar gracias porque nos permite no solamente cantarle, no solamente reunirnos en este lugar, sino, Señor, también poder recordar lo que su palabra nos enseña, poder estudiarla, poder meditar en ella, y rogando, Señor, que podamos salir de este lugar conociendo más, un poco más de lo que usted es, de quién es usted, el gran Dios y gran poderoso soberano. Le pedimos, Señor, que esas verdades que estudiamos en su palabra puedan radicar de tal forma en nuestras vidas, que puedan ser moldeadas, que nuestras conductas, nuestra mente, nuestra visión de lo que tenemos en esta tierra pueda ser moldeado de acuerdo a su propia mente de usted, Señor Jesucristo. Le damos gracias por el tiempo. Bendiga el Señor el momento que vamos a tener en su palabra. Espíritu Santo, ruego sea usted el que habla a través de este siervo, rogando que quite cualquier distracción y cualquier predisposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo varios puntos importantes, hermano, de esta carta. Y bueno, recuerde, una de las circunstancias que estaba pasando aquí con los Colosas era una idea específica. Esta idea específica que ha causado mucho daño en muchas congregaciones, y en la actualidad ha causado y causa mucho daño a los oidores. Esta idea, si la queremos expresar de una manera general, la podría yo mencionar de la siguiente manera, y es que la idea de que nuestras virtudes pueden llevarnos a Cristo es algo que causa mucho daño. Ahora, en términos generales, recuerden, los Colosas estaban cometiendo un error muy grave en cuanto a las doctrinas de Cristo y en cuanto a la persona de Cristo, porque ahí encontramos historias en la Escritura donde encontramos circunstancias que, aunque son delicadas y aunque son de problema referente a la falta de conocimiento quizá o a la falta de entrega, tenemos circunstancias muy específicas, como en el caso a los Colosas, donde la doctrina errada comenzó a involucrarse. Y esta errada doctrina, hermano, comenzó a llevar a la gente, en este caso a los creyentes, a pensar que las virtudes que ellos tenían o las cosas que ellos hacían podían llevarlos a tener un agrado delante de Dios. Y en este caso podían llegar a ser salvos o a la presencia de Cristo. Y es aquí donde encontramos este tema tan extenso, hermano, y profundo, referente a la relación de la gracia, donde encontramos algo muy interesante porque, hermanos, tenemos un tema que es interminable al estudiar cuando hablamos de la salvación. Y dentro de esto, hermano, debemos entender que por esta causa, por este problema, por este error, Pablo, hermano, presenta su mensaje de una manera directa en cuanto a la posición de quién es Cristo. Recuerde, esta era la problemática. Mire, podemos hablar incluso de temas variados en la iglesia, pero cuando no hablamos del centro de la Biblia, entonces estamos perdiendo el tiempo. Decía Charles Spurgeon en el libro de Discurso a mis estudiantes, un libro donde data él historias y narra experiencias de los estudiantes que él tenía, y cuando estos venían a predicar o venían a exponer algún sermón, él se daba cuenta de quienes aprovechaban bien el tiempo y decía: mira, si tú no tienes que hablar de Cristo, no quiero escucharte.
porque pierdes el tiempo y me haces perder mi tiempo, decía él. Y cuando encontramos la Escritura, hermano, y nos metemos a ella, podemos encontrar que toda nuestra vida práctica y nuestra vida secular, donde tenemos que desenvolver nuestro crecimiento espiritual, si no lo empalmamos, no lo recargamos, o mejor dicho, no lo respaldamos con la vida de Cristo, entonces tenemos un problema, porque estamos haciendo a Cristo a un lado. Los movimientos cristianos, entre comillas, hoy en día, hermano, se enfocan mucho en el hombre. Son más antropológicos que nada, es decir, se enfocan más en la humanidad. Tú eres importante, tú puedes, échale ganas, tú tienes valor, eres de gran valor, y apelan mucho al emocionalismo personal, apelan mucho a la idea del valor personal y dicen, mira, Cristo te ama, pero tú eres importante, tú eres alguien valioso para Dios, y empiezan a motivar de esa manera al punto de que piensa el hombre, en términos generales, que es el hombre el importante y es el hombre el centro de todo, y no es así. E incluso solemos cometer un error cuando hablamos de cuál es el tema principal de la Biblia. Y naturalmente, como seres humanos y como hijos de Dios, a primera instancia solemos decir, el tema central de la Biblia es la salvación del hombre. Y no, no es eso. El tema central de la Biblia es Cristo. Porque sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay redención, sin Cristo no hay reconciliación, sin Cristo no hay mundo, sin Cristo no hay creación. El tema central de la Escritura es Cristo, y entre más conocemos de Cristo y más vivimos de acuerdo a Cristo, entonces podemos encontrar una cuestión diferente a mi virtud, y es decir, que lo único que tiene la ventaja para la reconciliación con Dios es la preeminencia de Cristo, es la virtud de Cristo, hermano, solamente en quien podemos tener esa reconciliación. Ahora, viendo esto, hermano, esta es la aclaración que Pablo está presentando en los pasajes que leyeron hace un momento. Está presentando esta aclaración, hermano, posterior a mostrar que toda la creación no solamente está sujeta a Cristo, sino que también fue creada por Cristo. Y ahora nos muestra que solo Cristo es por quien podemos tener esa reconciliación. Ahora, ¿por qué Pablo hace eso en el contexto? Recuerde, porque los Colosas habían llegado a un punto de tener una idea mezclada, una idea entre judía y griega, estas filosofías judías y griegas que se habían mezclado, y habían terminado ellos diciendo que toda la materia era mala, todo lo creado era malo, el cuerpo era malo. Por lo tanto, decían ellos, Jesucristo no pudo haberse hecho hombre, Jesucristo no pudo haberse encarnado porque el cuerpo es malo. Y entonces es ahí donde Pablo dice, mira, Cristo es el principal en todo, Cristo tiene la preeminencia, Él está sobre todas las cosas, Él tiene el control de todo, Él ha creado el cielo, lo que está en el cielo, la tierra, lo visible, lo invisible, tronos, dominios, principados, potestades, todo es de Él. Y Él en un cuerpo fue puesto, Él se puso en ese cuerpo para llevar a cabo toda la reconciliación. Y cuando hablo de la reconciliación, hace un énfasis en el versículo 19, donde hace una separación porque habla del cuerpo de la iglesia, que Él es la cabeza, Él es el principio, el primogénito. Y en el versículo 19 hace esta expresión diciendo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta es una declaración, hermano, muy directa y que debemos digerir, porque, hermano, no hay nada, absolutamente nada fuera de Cristo que pueda llevarnos a la reconciliación para presentarnos sin mancha delante de Dios. Ahora, aquí quiero, no sé, hace unos días atrás un hermano me pidió que si podía compartirle los enlaces de los links de la página de la iglesia, se los mandé, y me estuvo mencionando, me dice, hermano, puedo notar una peculiaridad en el tipo de mensaje que predicas. Dice, haces mucho énfasis en que nuestras acciones, nuestras obras no nos ayudan para la salvación. Digo, pues claro, pues esa es la realidad. Digo, yo no te estoy diciendo que no trabajes, yo no te estoy diciendo que no te entregues, yo no te estoy diciendo que no te santifiques. Estamos hablando de que para poder llegar a la santidad, a la reconciliación, a la justificación, a la adopción, a la salvación, todo eso se necesita solamente por medio de Cristo. No podemos obtenerlo por medio de nadie más. Mire lo que dice Colosenses 1, 19, 21. Dice ahí, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, es decir, la totalidad de Dios. Y por medio de Él, quiero que note, no solamente a Dios quiso que en Cristo habitara toda la deidad, y no solamente Él es la cabeza de la iglesia, no solamente es la preeminencia de todo, sino que dice ahí, versículo 20, y por medio de Él, ¿qué dice, hermano? Reconciliar consigo todas las cosas.
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, en el versículo 19 debemos entender que es una secuencia. Recuerde que esto de los capítulos y los versículos simplemente se han añadido, ¿verdad? No es algo meramente divino, voy a decirlo así. Son ayudas que nos benefician a nosotros para poder encontrar más fácil un pasaje. Pero la carta en sí es una sola carta. Recuerde eso, es una sola carta que lleva una secuencia, va llevando una temática, va llevando un orden. Y Pablo está iniciando obviamente y dice, mira, esta es la secuencia, Él es la imagen de Dios invisible, por Él fueron creadas las cosas, Él tiene la preeminencia, todo está bajo su control. ¿Por qué tiene todo el control? Porque Dios así lo quiso, porque Dios habita en Él. Y no solamente eso, dice Pablo en el versículo 20, no solamente eso, sino que por medio de Él también Dios quiso y Dios lo deseó y Dios así lo estableció, que solamente por medio de Él se pudieran reconciliar las cosas con Dios. Quiero que noten, este pasaje nos marca una de las verdades más rechazadas por la humanidad hoy en día. Vea el listado interminable que tenemos de sectas y de religiones, e incluso dentro de la iglesia hay personas todavía, hermano, que piensan que por lo que ellos hacen o sus virtudes puede llevarlos a un estado de salvación mejor que el de otro, que es la misma problemática que había con otras iglesias ahí en Galacia, en los Colosenses, en los de Tesalónica. Y entonces dice Pablo, mira, entiende esto, a Dios le agradó que en Cristo habitase todo lo que es de Dios, es decir, en Cristo está Dios, y a Dios le agradó que solamente en Él y por medio de Él pudiéramos ser reconciliados. No hay otro medio, dice el versículo 20. Así reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El versículo 19 es muy claro para dar esa secuencia. Nos menciona que Cristo es el que tiene la plenitud, es decir, la imagen de Dios, el primogénito de la creación, el creador, la cabeza de la iglesia, el que venció la muerte, el primero en todas las cosas. En todas las cosas, no solamente en los vivos, no solamente en la creación, sino también, ¿sabes qué? Él tiene la preeminencia, Él tiene el poder, el gobierno, la autoridad sobre la misma muerte. Él mismo, dice la Escritura, se entregó, Él mismo murió y resucitó para tener la preeminencia de todo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que la plenitud de Dios está depositada única y exclusivamente en la iglesia. Única y exclusivamente, en Cristo, no en la iglesia. No en la iglesia, no en el sacerdocio, no en un edificio, no en los santos, no en un método. No, pero sí en Cristo. ¿Sabe cuál es una problemática que existe con esta religión del catolicismo? Bueno, existen muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las herejías más notables es que los mismos sacerdotes y los papas y la organización en sí dicen que ellos son los únicos representantes de Dios en la tierra, y el Papa se ha atrevido a decir, somos nosotros, soy yo la voz de Dios en la tierra, por lo tanto mi voz es como si Dios hablara por mí, porque yo tengo la preeminencia. Ex cátedra, hablan en ex cátedra y no importa lo que la Biblia dice, si ellos dicen en ex cátedra, eso es para ellos sobre la misma autoridad que Dios mismo establece. Quiero que note, hermano, Pablo está aclarando esta problemática con los Colosenses, porque esta mezcla de ideología romana, de ideología judía que tenían, de que la prioridad estaba en sus conocimientos, en lo que ellos eran, en sus virtudes, en sus logros, en sus dones, en sus habilidades, decían ellos, estas virtudes nos ayudan a nosotros y nos ayuda a estar bien con Dios. Y dice Pablo, no, la prioridad la tiene Cristo, no tú. La prioridad la tiene Cristo, no tu habilidad, no tu don, no tu virtud. Es Cristo el primero. Pero no solamente eso, dice Pablo, debes entender que es así y las cosas están así porque Dios así lo quiso. Porque en Él habita la plenitud, no en los santos, no en un método, pero sí en Cristo. La plenitud fue puesta en Cristo para que los que quieran más de Dios lo pudieran encontrar en Cristo. Cuando usted quiere más de Dios, hermano, ¿qué hace? ¿A quién acude? ¿Sabe por qué hay mucha gente que termina amargada con el cristianismo? Porque está buscando más de Dios en la gente. Está buscando más de Dios en la iglesia.
Y no me malentienda, nosotros en las redes sociales, no me malentienda, nosotros tenemos que ser los representantes, si lo quiere ver con esa expresión, o mejor dicho, los que dan testimonio indicado de quién es Cristo. ¿Somos nosotros los indicados? Claro, porque ya lo vimos, hermano, allá en Timoteo. Nosotros somos responsables, ya lo vimos en el contexto. Nosotros somos responsables, hermano, de predicar. Nosotros tenemos esta ventaja y este beneficio de dar, pero es una responsabilidad de dar el evangelio. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Mucha gente termina amargada, termina molesta, termina yéndose de las cuestiones de la iglesia porque están buscando a Dios en el lugar que no deben de buscarlo. Y usted y yo debemos entender que Dios quiso poner toda la plenitud de Él en Cristo para los que quieran más de Dios pudieran encontrarla en Cristo, no en otro lado. Colosenses 1:20, vuelvo a leerlo. Ay, hermano, los voy a culpar si me enfermo, no se crean. Dice, y por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, reconciliar consigo, ¿qué cosa, hermano? Todas las cosas, así, y hace la aclaración de cuáles todas, así las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Ahora, el orden, hermano, que nos muestra este pasaje en nuestro idioma, en esta versión Reina Valera 60, el orden, hermano, en la traducción técnicamente está como lo está en el original griego. El original griego, hermano, dice textualmente, y por medio de Él reconciliar todas las cosas para Él, haciendo la paz por medio de la sangre de la cruz. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, allá atrásito. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16 dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles pueblos? De los gentiles y de los judíos, del pueblo de Dios. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su sangre las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, ¿qué cosa, hermano? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, Pablo está dando un parámetro muy grande aquí en los Colosas, diciendo, mira, debes entender esto. No es lo que tú vayas a hacer, no son tus habilidades, no son tus virtudes, no es donde perteneces, no es la raza de la que vienes, no es la habilidad que has obtenido, no es el conocimiento que has adquirido, es Cristo. No más. La reconciliación que tú tienes con Dios es por Cristo. La gracia que tú tienes de Dios hacia ti es por Cristo. La bendición que tú tienes de Dios hacia ti es por Cristo. La vida que tú tienes de Dios hacia ti es por Cristo. La familia que tú tienes es por Cristo. El bienestar que tú tienes es por Cristo. No más. Hermano, la palabra reconciliar significa básicamente que cambia completamente algo. Cambiar de un estado de sentimiento a otro, ¿verdad? Cuando hablamos de reconciliación, es decir, mire, por ejemplo, ¿cómo le hago una pregunta? ¿Cómo es que usted dice, me voy a reconciliar? ¿A qué nos referimos con reconciliar? ¿A qué? A estar de acuerdo, a arreglar un asunto, porque cuando no hay una reconciliación, obviamente, estamos en contra. Entendemos que hay una contra. ¿Verdad? Como cuando aquí, ¿verdad, hermanas? Usted se pelea con el panzón de su esposo, ¿verdad? Como mi esposa conmigo. Y nos enojamos y entonces tiene que haber una reconciliación. Esa reconciliación, ¿cómo se lleva a cabo? Es decir, bueno, pues está bien, ya ni modo, me aguanto. ¿Esa es una reconciliación? No, sino que se llega a un acuerdo. O uno se pone en sujeción, o el otro se pone en sujeción, o los dos llegan a un acuerdo y decimos, mira, ¿sabes qué? Para la otra, mejor no lo hacemos así. Y hay una reconciliación. El término básico de la palabra reconciliar que usa Pablo aquí, hermano, eso significa cambiar de un estado de sentimiento a otro. De un estado de sentimiento a otro. Y quiero que note la expresión que dice Pablo. Dice, versículo 20, por medio de Él, es decir, que Dios
puso en Cristo toda la plenitud y que por Cristo, dice, por medio de Cristo, reconciliar, ¿qué cosa, hermano? Consigo todas las cosas. Quiero que note la expresión de reconciliar que hay aquí. No está hablando que fuimos nosotros los que buscamos la reconciliación. ¿Se da cuenta? No fuimos nosotros. Dice Dios, dice Pablo, que fue Dios el que envió a Cristo para que por medio de él reconciliara consigo, es decir, que Cristo lo puso para que él se reconciliara consigo todas las cosas. Hermano, necesitamos observar la obra de Dios en esta área. Mire, la reconciliación, hermano, voy a decirlo de esta manera. Tiene dos áreas que necesitamos entender. Mire, vaya ahí a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 nos lo menciona. Esta área de la reconciliación. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Okay, no los veo muy convencidos. A ver otra vez, ¿cuántos están en Cristo? Ahora sí, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Todos hablamos de que, bueno, Dios me ha salvado y ya me cambió y ya soy otra persona, o a veces hasta lo usamos para justificar algunos actos, ¿verdad? Bueno, es que ya estoy en Cristo. Ya estoy en Cristo, ya cambié, esas cosas viejas ya pasaron, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 18. Dice: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? El cambio. Que se olvidaran las cosas pasadas, que todas fueran hechas nuevas, que usted está en Cristo, que es una nueva criatura. Todo esto proviene de Dios. Dice ahí el versículo: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió? ¿Usted se reconcilió con el Señor? ¿O fue Él el que lo reconcilió consigo? Fue Él. Él vino, dice, Él lo hizo y fue Él, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo, sigo leyendo, dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiero que note este parámetro, quiero que vea las dos direcciones importantes. Aquí hay responsabilidad que la Biblia nos da. La responsabilidad de que nosotros somos los encargados, nosotros somos los responsables del ministerio de la reconciliación. No es que nosotros traigamos la salvación, ojo con eso. No es que yo pueda darle la salvación a usted, sino que yo soy encargado de llevar ese mensaje de reconciliación para que los otros puedan entender que es Dios el que está buscando reconciliarse con ellos. ¿Quién tuvo la culpa de la pelea? ¿Dios o el hombre? El hombre. Pero fue Dios el que está buscando la reconciliación. Ahora, tiene dos cuestiones aquí. Número uno, la reconciliación, hermano, es lograda exclusivamente por medio del Calvario. Ahora usted dirá: pastor, nos está dando una clase de salvación, de evangelismo, pues si lo quiere ver así, pues está bien, gloria a Dios, porque es lo que tenemos que escuchar todo el tiempo. Pero quiero que note, hermano, porque esto debería de llevarnos a nosotros a un estado de mentalidad espiritual, de entender que no hay nada del mundo que yo pueda poner en lugar de Cristo y decir: ahora puedo completar mi salvación, puedo mejorar mi salvación porque ya puse estas obras o estas virtudes. No, hermano, es en Cristo solamente. Y la primera cosa que debemos entender, hermano, es que la reconciliación fue lograda a través del Calvario. Note la expresión nuevamente, hermano. Aquí lo que la Biblia nos enseña en Corintios y en Colosenses, hermano, aquí lo que nos enseña que lo que cambió no fue Dios, porque Él siempre había amado al mundo. Él no cambió nada, es decir, Él actuó en base a su amor. Él buscó la reconciliación en base a su amor, pero Él no cambió, tampoco cambió el mundo. Estoy hablando de la reconciliación lograda en el Calvario. Cuando Dios pone a Cristo para que Él derrame su sangre,
esta reconciliación, hermano, lo que produce no es un cambio en Dios, no es un cambio en el mundo, porque el mundo siguió pecando, ¿verdad? Podemos verlo desde la muerte de Cristo hasta la actualidad. El mundo siguió pecando, hermano. Tampoco hubo un cambio porque el mundo siguió en rebelión, pero lo que sí cambió fue la relación entre Dios y el mundo. No cambió Dios, Dios actuó en base a su amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Es decir, Él buscó la reconciliación no porque cambió Dios, Él lo actuó en base a su amor. Pero ¿qué hizo el mundo cuando recibió al Hijo? Y en los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo hizo. Pedro lo dice en el libro de Hechos, dice: aquel Jesucristo, el resucitado, el Mesías, el Salvador, a ese que ustedes crucificaron. Lo mataron ellos. Pero lo que sí cambió fue el estado, hermano, y eso quiero que lo comprendamos. Esa barrera, o mejor dicho, la relación que había entre Dios y el mundo. Dios y el mundo. Esa relación, ¿por qué? Porque por causa del pecado, Dios Padre, Dios justo, no podía actuar de ninguna otra manera ante el mundo más que con justicia, con ira y con venganza. ¿Es un Dios malo? No, es un Dios santo y justo. Por eso pone a Jesucristo, para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él. Y entonces lo que cambia ahora es el estado de relación de Dios y el mundo. Ahora Dios puede acercarse al ser humano a través de Cristo, para que el ser humano pueda acercarse a Dios a través de Cristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Hermano, el teólogo y comentarista Scofield habla sobre esta barrera del pecado de la siguiente manera, y él hace este comentario: la barrera del pecado fue quitada judicialmente, permitiendo que Dios mostrara misericordia donde lo que se merecía mostrar era juicio. Quiero que noten que incluye la reconciliación que Dios hizo a través de Cristo. Incluye que la barrera fuera quitada para que se mostrara misericordia donde debía mostrarse juicio. Y no es que Dios se vuelva injusto, porque recuerde que la justicia fue sobre Cristo. Su castigo fue sobre Él para que nosotros fuésemos hechos justicia, dice la Biblia, de Dios en Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la reconciliación, hermano? La reconciliación tiene mucho más allá que solamente decir: yo ya estoy bien con Dios porque ya vine y di mis diezmos. Ya me reconcilié con Dios, pastor. ¿Por qué? Porque ya le repuse los diezmos del mes de enero. No. Pastor, ya me reconcilié con Dios porque ya me bauticé. Ya me reconcilié con Dios porque ya regresé a la iglesia. Andaba en el mundo, pero ya volví. No. La reconciliación no viene por ello. Romanos 5:10. Mire, vamos a ver la otra parte de la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:10. Dice la Escritura, Romanos 5, 10 y 11, dice: porque si siendo enemigos, ¿quiénes eran enemigos, hermano? Nosotros éramos enemigos. Dice: porque si siendo enemigos, fuimos, ¿qué, hermano? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No dice: fuimos reconciliados a Dios porque te portabas bien. Fuimos reconciliados con Dios porque te bautizaste. Fuimos reconciliados con Dios porque pertenecías a los santos de la iglesia de los últimos días. No dice eso. Dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más, estando reconciliados, ¿qué dice ahí, hermano? Seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mira, hermano, déjeme darle una pregunta. ¿Cuántos aquí? Yo sé que todos en su momento, con diferentes personas, pero siempre hay alguien, hay uno, hay alguien que ha pasado alguna circunstancia en su vida que a usted le duele que no haya esa amistad que había, o que no haya una amistad. ¿A cuántos les ha pasado? Me explico mejor, ¿verdad? Porque no estoy teniendo la idea en mi mente, pero no sé si me estoy explicando. ¿Cuántos aquí han tenido o tienen o han tenido a alguien con quien no se han podido reconciliar?
su esposa, su amigo, su primo, su tío, su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su vecino, qué sé yo. ¿Cuántos aquí tienen a alguien con quien ahorita trayéndolo a su mente dicen, yo nunca pude arreglar las cosas con perengano o con perengana? ¿Alguien? Yo tengo. Ahora, ¿cuántos de ese, porque usted a lo mejor, yo no me he arreglado con ese pastor porque me hizo esto, bueno, ese es otro asunto, pero ¿cuántos aquí de esos que con los que no nos hemos podido reconciliar, a usted le pesa que usted haya buscado esa reconciliación y no se dé? ¿Le ha pasado? Es difícil. Quiero que notes lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios. Dios no podía, porque es Dios santo, puro, perfecto y separado del pecado, y Dios no podía acercarse al hombre porque el hombre ya estaba depravado, impuro e imperfecto del pecado. Ya estaba separado y Dios no podía acercarse sin que él tuviera que emprender o aplicar la ira de su justicia sobre el pecado. ¿Cómo le iba a hacer? Bueno, Jesucristo, por quien reconcilió, dice Colosenses, todas las cosas. Donde la Biblia nos enseña que Cristo al morir no solamente nos justifica a nosotros delante del Padre, sino que también justifica al Padre para amarnos a nosotros y salvarnos a nosotros. ¿Por qué lo justifica él? ¿Dios acaso estaba mal? No, lo justifica en su acción de amar y de perdonar, porque nadie puede decir, entonces ¿por qué Dios siendo santo perdona al pecador? Bueno, sí lo perdonó, pero el castigo de ese pecador ya se pagó. No quedó impune. Hubo un cargo por ello. Y cuando hay esa reconciliación, hermano, Romanos 5:10 nos enseña que en él hemos recibido la reconciliación. Es decir, que Dios vino y la trajo y dijo, mira, ya tu pecado te ha separado de mí, tu pecado hizo que Adán y Eva se destruyeran, tu pecado rompió nuestra amistad, tu pecado rompió nuestra relación, tu pecado nos separó, pero ¿sabes qué? Yo no voy a esperar a que tú te acerques porque nunca lo vas a hacer. Aquí está la solución. Yo te doy eso. Y dice la Escritura, y en Cristo hemos recibido esa reconciliación. Es decir, que esta segunda faceta o esta segunda parte de la reconciliación se realiza un cambio de actitud del rebelde, del pecador hacia Dios. Hay un cambio. ¿Cuántos aquí, hermano, han sido víctimas del chisme o de la difamación? Mejor dicho. ¿Cómo dice eso, pastor? Sí, me explico. Una cosa es que nosotros seamos chismosos, hablemos de chismosos. Pero otra cosa es que hayamos sido víctimas de la difamación, es decir, que alguien diga algo de usted que obviamente no es cierto y esa persona lo crea. Qué feo es eso. ¿Y sabe cuál es el colmo? Que esa persona nunca viene y lo corrobora y lo cree. Y eso es lo peor. Y cuando usted se entera, esa sensación de decir, oye, pero ¿por qué lo crees? ¿Por qué no lo corroboras? ¿Por qué no lo traes a evidencia? ¿Por qué no me preguntas? ¿Por qué no vienes y lo averiguas a ver si es cierto? Y a lo mejor usted no le ha pasado, o a lo mejor usted fue aquella persona que creyó a alguien de algo de alguien, y cuando usted llega y trae a evidencia las cosas y dice, ¡ay, es verdad! Estaba yo equivocado. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Le mostró al ser humano que el ser humano es el culpable de todo. Vino Cristo y mostró y le dijo, mira tu condición, tu pecado, tu rebeldía, tu enemistad. Ustedes siendo enemigos de Dios, hay reconciliación. ¿Pero cómo, Jesucristo? Sí, es reconciliación a través de mi sangre, a través de mí. El Espíritu Santo nos persuade para esa reconciliación, para convencernos de nuestro pecado y decir, Señor, soy yo el culpable. Ahora, déjeme decirle, hermano, hermana, que si usted hasta hoy no ha reconocido que usted es un pecador y que fue usted el culpable y que usted tiene que pedir perdón, no para ir al cielo, porque ahí está el problema. Ahí está el problema del evangelismo moderno. Van y ganan almas por montones y uno dice, ¿cómo le hacen? Pues es bien fácil, no están evangelizando.
Le están diciendo a la gente, ¿quieres ir al cielo? Y toda la gente dice, si yo quiero ir al cielo, pues mira, haz esta oración. Señor, entra en mi corazón. Y bien romántico, ¿verdad? Señor, te pido perdón por mis pecados, entra en mi corazón. Pero nunca piden perdón porque no entienden por qué deben de pedir perdón. Son pocas las personas que pueden reconocer y comprender y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que pedir perdón no porque me interese ir al cielo, sino porque yo tengo que pedir perdón porque he fallado, he pecado contra Dios. Ahí está la diferencia. Mucha gente pide perdón porque quiere obtener el cielo. Otra gente pide perdón porque entiende que es merecedora del infierno. Hermano, ¿qué hizo Cristo? Viene y nos reconcilia y nos hace ver la condición, hermano. El versículo 21 de Colosenses, mire, regrese ahí por favor, nos da esta claridad. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, y a nosotros también, a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Quiero que note que antes de que Pablo hable de la reconciliación, primero aclare. Te voy a aclarar algo. Tú estás en Cristo, tú has llegado a Cristo, tú ahora eres salvo, tú ahora has sido reconciliado. La gracia te ha sido dada, no por quién eras, no por lo que hiciste, no por lo que vas a hacer. Porque ¿sabes qué? Antes tú eras, ¿quién? Eras una persona extraña, eras un enemigo, eras alguien que hacía malas obras, y el que te ha reconciliado es Cristo. Hermano, este pasaje aclara de una manera sarcástica el panorama de los Colosas, diciéndoles, a vosotros también eras extraño, enemigo, haciendo malas obras. Y de esta manera sarcástica, hermano, Pablo aclara que Cristo, hermano, es el único que tiene la preeminencia para reconciliar con el Padre. Qué interesante pasa. Pastor, pero yo me bauticé. Pues gloria a Dios. Pastor, pero yo di diezmos. Pues gloria a Dios. Pastor, pero yo me vestía bien. Pastor, pero yo cantaba alabanzas. Pastor, yo me daba marometas. Esa teología errada que se tiene en la modernidad, ¿dónde cabe en la teología del hombre en la cruz? Sin luces, sin bautismos, sin sacramentos, sin obras, sin diezmos, sin amputaciones de extremidades. Simplemente un hombre entendiendo que él era merecedor del infierno y va con Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí. Hermano, Pablo aclara a los Colosas que Cristo tiene la prioridad para reconciliar, porque mucha gente estaba viviendo en sus obras buscando la reconciliación con Dios. Reitero, la Biblia nunca nos dice que no debemos vivir sin buenas obras. De hecho, la Biblia nos dice que fuimos creados para buenas obras, no que nuestras buenas obras nos dan la nueva naturaleza. Dice, fuimos creados para ello. Pero nuestras virtudes, hermano, o hazañas no nos pueden reconciliar con Dios, solamente Cristo. Ahora, si hemos de actuar bajo nuestras virtudes, deben de ser para la gloria de Cristo, no para alcanzar la gloria de Cristo. Colosenses 1, 21 al 23, sigo leyendo. Dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Lo vuelve a aclarar Pablo, ¿verdad? Porque ellos no creían que Dios se había encarnado. Dijo, no, ¿sabes qué? Él te reconcilió y te reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y quiero que note el siguiente pasaje. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo. Ahora, quiero hacer una aclaración con este versículo, porque por causa de nuestro castellano, de nuestro español, usualmente lo leemos como si fuese una expresión de duda, diciendo, si es que, muchos lo dicen así, es que si es
que eres, si en verdad permaneces fundado permanecéis fundados y firmes en la fe, si en verdad. Y no es una expresión, hermano, que deba de usarse para hacer dudar, no, sino que la expresión en realidad, hermano, que usa Pablo aquí, es una expresión de confianza. No nos habla de que si usted está firme en la fe pueda obtener lo que habló en el contexto, la reconciliación, la salvación y demás. No. Está hablando que si usted ha sido reconciliado, inevitablemente usted va a permanecer en la fe. A veces va a tener sus altibajos, a veces lamentablemente por la realidad de nuestra carne vamos a caer, pero hermano, es decir, en otras palabras, que como la verdadera fe siempre tiene la cualidad de permanencia, porque la fe real permanece, aquel que ha nacido verdaderamente de Dios continúa fiel hasta el final. Hay otro pasaje que nos menciona la Escritura, ¿verdad? Y el que permaneciere hasta el fin será salvo. No está hablando en primera instancia de que si usted permanece, usted pueda que alcance la salvación. No, está diciendo, si tú permaneces, esa permanencia va a traer a la evidencia que tú realmente fuiste salvo. Porque de otra manera hay mucha gente que, hermano, dice, yo soy salvo, pero allá en los vicios, en los pecados, en los pecados de la carne, de la mente, los deseos de las vanaglorias. Y entonces uno dice, ¿cómo es que esta dice que es salvo? Ay, todos están sorprendidos porque los cantantes, ¿verdad? Ya se hizo cristiano. Y a mí me dicen, pastor, ¿usted qué piensa de eso? Que ya se hizo cristiano fulano de tal, que tal cantante ya se hizo cristiana. ¿Qué piensa de eso? Yo le digo, pues el tiempo lo dirá. ¿Cómo que el tiempo lo dirá? Sí, porque si ellos realmente son salvos, la evidencia genuina de un salvo no es que va a alcanzar la salvación. Si él es salvo, inevitablemente tiene que venir a los pies de Cristo y va a permanecer en la fe. Es lo que dice Pablo aquí. Mire, le dice, mira, toda la preeminencia de Cristo, la superioridad, a Dios le agradó que Él fuese el que reconciliara consigo. Ustedes también, dice, nosotros también éramos extraños, enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras, y nos ha reconciliado en su cuerpo. Ahora nos ha presentado santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y luego dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es decir, todas estas cosas que hay acá, si tú las tienes, si en verdad permaneces en la fe. No es que la vayas a obtener, las tienes, pero permaneces en la fe. Si has sido reconciliado con Dios, ciertamente tendrás como resultado la permanencia de la fe. Mire, voy a hablar de algo simple y básico. Hay hermanos en el instituto que me han preguntado, pastor, ¿cómo puede saber uno sobre una persona que esa persona realmente aceptó a Cristo o reconoció a Cristo como su Salvador? La respuesta es muy simple: permanencia. Permanencia. Están las ovejas y están las chivas. Bueno, la Biblia lo menciona, los cabritos, ¿verdad? No les dice chivas, les dice cabritos. Técnicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una chiva y un cabrito? Muy simple. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre una oveja y un cabrito? Es muy simple. Las ovejas, dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y los cabritos? ¡Órale! Los cabritos se arrean, ¿verdad? El ejemplo, la similitud es muy simple. Cuando uno viene a Cristo y es de Cristo, dice Cristo, escucha mi voz, yo la conozco y me sigue. Y los que no son de Cristo, excelentes oidores a veces, maravillosos y espléndidos oidores, pero no hacedores. Y es lo que Pablo está tratando de decir a los Colosas, hermanos. Eso que están haciendo de hacer a Cristo a un lado es un error, porque ustedes, si permanecen fundados en la verdad y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, ustedes
han sido reconciliados con el cuerpo de Cristo. Y no necesitan de obras, no necesitan de sacramentos, no necesitan de virtudes, porque si ustedes permanecen en la fe y son de la fe, entonces ustedes han sido reconciliados. En otras palabras, hermano, los Colosas comenzaron a pensar que Cristo solamente era una ayuda para ellos, para que ellos pudieran completar su validación ante Dios, quitando por completo la preeminencia de Cristo sobre la misma reconciliación con el Padre. Meditemos en esto, hermano. La humanidad quedó separada de Dios debido al pecado de nosotros. Por causa del pecado, nadie es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Por esta razón, fue Dios el que suministró en Cristo su Hijo un sacrificio aceptable por el pecado, proveyendo así el único medio para la reconciliación y aceptación delante de Dios. Aparte de Cristo, no hay forma alguna de que nuestros pecados sean perdonados o quitados, y fuera de Él no hay forma alguna en que podamos ser hechos aceptos delante de Dios. Déjame decirle algo. Pablo le dice a los Colosas: en su cuerpo de carne, de Cristo, fuimos reconciliados por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Todo lo que vamos a hacer, si usted es salvo, si usted permanece en la fe de aquí en adelante, es que ahora usted ya no busca virtudes para ser aceptado. Usted vive bajo ciertas virtudes para agradar a Dios. No para ser aceptado por Dios, sino para glorificar a Dios. Porque usted y yo, dice Pablo, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo mortal, nuestra carne. Cuidar lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que conocemos, lo que expresamos, porque nada de eso nos lleva a la salvación. Dios ya nos ha salvado, Dios ya nos ha restaurado, Dios ya nos ha santificado, Dios ya nos ha reconciliado, y gloria a Dios por eso, porque es por Cristo, hermano, por quien hemos obtenido la gracia. Es por Cristo en quien se mantiene la salvación, porque estamos completos en Él. Hay otra cosa, y eso, hermano, debería de ser suficiente para que usted ahora ande en virtud de Cristo. Le doy un ejemplo muy simple. ¿Sabe usted por qué el gobierno municipal, el gobierno estatal, involucra los sistemas de descuentos para impuestos y deberes gubernamentales? ¿Sabe por qué lo hace? Porque no es beneficio para el gobierno el que aplique descuentos. Muchos dicen, es que el gobierno nada más quiere robar, pero ¿sabe por qué lo hace, hermano? Hay una razón. Hay una razón del por qué llega noviembre y diciembre y le dicen, ¿sabes qué? Conductor, hay descuentos para tus infracciones, regulariza. Hay una razón por qué llega enero, febrero, marzo y le dice, ¿sabes qué? Poblador del municipio tal, hay descuentos para que pagues tus deberes gubernamentales en predial y agua. Regularízate. ¿Sabe por qué dan esos descuentos, hermano? Muchos dicen, ¿para qué se regularicen? Le dan esos descuentos para que usted tenga la accesibilidad de pagar y no se vuelva a retrasar. Esa es la razón simple. Para que usted pague y en base a esto usted diga, ya no me voy a retrasar, ahora voy a cumplir porque ya no va a ser difícil. Porque hay gente que dice, no hombre, yo no voy a pagar, oye, me están cobrando tantos miles y miles de pesos por un contrato que no hice hace tanto tiempo. Y uno dice, pues es que era tu deber. Sí, pero yo no lo voy a hacer. Y entonces llega el gobierno y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un descuento. Paga esto nada más, pero de aquí para adelante regulariza. No quedes mal. Entonces, cuando uno hace eso y es responsable y dice, pues lo voy a hacer, porque en parte es un beneficio y yo pago y ahora soy fiel. ¿Por qué? Porque ya puedo dar, vamos a decirlo así, esa buena imagen ante el gobierno. Perdóneme el ejemplo tan básico, pero ¿sabe qué es lo que hizo Cristo delante de Dios por usted? Regularizó su cuenta y la puso en ceros, para que ahora usted y yo no vivamos para alcanzar la salvación, sino que ahora vivamos en agradecimiento a esa salvación. Colosas cometió el error fatal de pensar que lo que ellos hacían podía llevarlos a Cristo, cuando Pablo les dice, la plenitud está en Cristo, la preeminencia está en Cristo.
No en tus virtudes, no en tus acciones, no en tus obras, en Cristo y solamente en Cristo. Oremos, Padre, gracias le damos por el tiempo que nos permite, Señor, avanzar un poco más en este estudio de su palabra. Señor, le pedimos nos ayude a poder tener la correcta actitud y conducta delante de usted, Señor, y dando testimonio nosotros delante de los que nos rodean, para ser luz, para ser sal, Señor, y le pedimos nos ayude a poder seguir creciendo en su palabra, en la verdad, sabiendo, Señor, que fue Jesucristo el que pudo reconciliarnos a través de esa obra de la cruz y esa sangre derramada. Bendiga a Dios el tiempo y ayúdenos a poder glorificarle y honrarle en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.